Mi exesposa sufrió un accidente de coche y perdió la memoria. Se transformó en una chica de 20 años, justo cuando sus recuerdos se detuvieron en el momento en que más me amaba. Javier, así que en 10 años tú eres mi marido. Carla saltó de la cama del hospital, sorprendida y emocionada. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. ¿No estoy soñando? Dios mío, de verdad mi amor secreto se hizo realidad. Yo, atónito, la dejé abrazarme, pero en mi corazón solo sentía una profunda desolación. Carlita, lo has olvidado, pero el mes pasado nos divorciamos. Dije en voz baja, y fuiste tú la que me fue infiel. 01. Eran fiestas navideñas, todos a mi alrededor estaban felices y alegres. Solo yo, el gran idiota, esperaba pacientemente a las puertas del registro civil. Esperé todo el día, hasta que el personal se fue, y mi exesposa nunca apareció. Maldita sea. Ella fue quien pidió el divorcio, incluso firmamos el acuerdo, y ahora, para realizar el trámite, desaparece. ¿Qué sentido tiene? Con los ojos echando chispas, llamé a su teléfono sin parar, pero siempre estaba apagado. Hasta que anocheció, el registro civil cerró, y hoy, definitivamente, no me divorciaría. Avergonzado, entré al aparcamiento, preparándome para irme. Apenas encendí el motor, sonó el teléfono. Hola, ¿es usted familiar de la señorita Carla? Somos del Hospital Central, la señorita Carla ha tenido un accidente de coche. 02. Perfecto. No logro divorciarme y, además, recibo una llamada de estafa. Sin dudarlo, respondí, sí, soy el marido de Carla, ¿se está muriendo? No malgasten recursos médicos, abandonen el tratamiento directamente. Sí, lo digo yo, asumo toda la responsabilidad, llévensela directamente al depósito de cadáveres. Mi respuesta dejó atónito al interlocutor. La señorita Carla solo tiene una fractura en la pierna. Este doctor era muy joven, no sabía cómo lidiar con familiares de pacientes. Se sentía abrumado, ya le hemos puesto yeso y curado el hueso, ¿podría venir, si le es conveniente? Sus palabras eran vagas. Arrugué el ceño, sintiéndome extrañado, pero me excusé cortésmente, no es necesario, una fractura no es gran cosa, estoy muy ocupado, mejor no voy. Oh, parecía decepcionado, pero aún preguntó, además, la señorita Carla tuvo el accidente con el señor Luis. No podemos contactar a la familia del señor Luis, ¿lo conoce usted? Al oír ese nombre, me animé de inmediato, lo conozco, ¿qué le pasó? Está grave, con múltiples contusiones, posiblemente la mano quede discapacitada, y le quedarán grandes cicatrices en el cuerpo. Ya voy, grité eufórico, feliz como una alondra. El Hospital Central, dijeron, ¿en qué piso y habitación? Llego en 20 minutos. El doctor, estamos en el segundo campus, 5º piso. Colgué directamente, pisé el acelerador a fondo. El vehículo todoterreno negro salió disparado como un tiburón, abriéndose paso entre el denso tráfico. Al recibir la llamada, mi estado de ánimo se despejó por completo. Sí, a mi exesposa se le rompió la pierna en un accidente, ¿a quién le importa si vive o muere? Pero, que el querido amante quede desfigurado y posiblemente discapacitado, esa clase de buena fortuna no se presenta todos los días. ¿Cómo podría perderme semejante espectáculo? 03. En lo que respecta a Carla, permanecí impasible. Al oír que Luis había quedado desfigurado, corrí desesperado, incluso sin esperar el ascensor del hospital, subí inmediatamente 5 pisos por las escaleras. Realmente estaba impaciente y preocupado, temiendo no llegar a tiempo. El doctor no podía creer lo rápido que había llegado. Lleno de entusiasmo y alegría, irrumpí en la habitación. ¿Dónde está Luis? ¿Cómo quedó discapacitada su mano? ¿Qué tan grandes son las cicatrices? Déjenme ver, déjenme ver. Todos en la habitación me miraron con expresiones incómodas. Yo no me sentía incómodo en absoluto, solo sentía felicidad. ¿Dónde está? ¿Dónde? Pero en el siguiente instante, las cortinas de la cama se abrieron. Carla, con una pierna completamente escayolada, me miró con sorpresa y desconcierto. Mi expresión se ensombreció al instante. Sin embargo, ella me miró, con la voz temblorosa y llena de confusión. Tú, eres el hermano mayor de Javier. Yo, solté una risa burlona, soy tu padre. No sé por qué, esas palabras afectaron profundamente a Carla. Se agarró la cabeza, con expresión de dolor, y se acostó. El doctor me sacó de la habitación y me explicó, la señorita Carla sufrió una conmoción cerebral, su memoria se ha desorganizado. Le hicimos algunas preguntas de conocimiento general y las respondió, pero cuando le preguntamos su edad, dijo que tenía 20 años. Yo estaba distraído. El doctor también notó mi indiferencia. La habitación del señor Luis está en el 6º piso, aún no ha salido completamente del peligro, puede verlo a través del cristal. Sin decir nada, eché a correr.
Todos se miraron entre sí, perplejos. Cuando llegué al sexto piso y vi a Luis, vi con mis propios ojos a ese amante que destruyó mi matrimonio. Hace unos días aún actuaba arrogantemente delante de mí, pero ahora yacía vendado de pies a cabeza, con la mano derecha extrañamente encogida, y su antes apuesto rostro ahora sin un centímetro de piel sana. Por humanitarismo, me dio lástima, pero al recordar lo que me había hecho, mi sentido humanitario desapareció al instante. No era un ser humano. 04. Cuando regresé al quinto piso, saqué directamente el efectivo de mi cartera y me dispuse a repartir sobres rojos a todos los presentes. Sí, quería que todos compartieran mi felicidad, y realmente lo logré. La mano del doctor temblaba ligeramente mientras sostenía el dinero. Sr. Javier, la condición de la paciente es algo compleja, nuestras instalaciones médicas son limitadas. Hice un gesto con la mano, lleno de arrogancia. ¿Ella cree que tiene 20 años? Pues que los tenga, no importa. Me parecen muy buenos. Sigan tratándola, si la matan o la empeoran no me quejaré. Todos enmudecieron, un silencio absoluto llenó la habitación. No podían decir nada. En la habitación había doctores, enfermeras, y en un rincón estaban la secretaria y la abogada de Carla. Temían que las viera, así que se esforzaban por darse la vuelta y esconderse. Yo me reí. No tengo derecho a opinar sobre el tratamiento de Carla. Finalmente, lo admití ante el doctor. Aunque aún no hemos completado el trámite legal, ya hemos firmado el acuerdo de divorcio, yo ya no puedo ocuparme de sus asuntos. Esta es su asistente y su abogada. Señalé hacia el rincón. Al ser señaladas, se estremecieron, avergonzadas de enfrentarme, y se escondieron aún más. Dije, hablen con ellas. La secretaria y la abogada se mostraron sumisas. Ver esa escena me pareció muy gracioso. Ustedes ayudaron con el divorcio, pero solo son empleadas. Saqué un cigarrillo, lo puse entre mis labios, lo mordí, pero no lo encendí. Le sonreí activamente, no tengan miedo de enfrentarme, no soy una mala persona. La secretaria se quedó allí, incómoda, sin saber dónde esconderse. Y la abogada, que parecía joven, un poco rígida, al ver mi sonrisa, su rostro delicado y refinado se sonrojó. Sr. Javier. La abogada estaba completamente sonrojada, ni siquiera sus gafas de carey metálicas podían sostener su aire de élite. Me dijo, no era necesario que viniera. Sí, fui muy amable y también despreocupado, justo me iba a ir. Al oír esto, las cortinas que rodeaban la cama se abrieron de golpe. Era Carla, que había superado otro dolor de cabeza y había recuperado la conciencia. La secretaria se apresuró a acercarse. Esta directora general con la memoria detenida a los 20 años miró a su alrededor, ignorando por completo a sus colaboradoras más cercanas. Me miró, con expresión perpleja y confusa. Javier, ¿cómo es que te has convertido en así? Pareces, un poco mayor. Me toqué la cara. Sí, después de todo, han pasado 10 años, ¿quién no envejece? No me voy a rebajar a discutir con una loca potencial, ni a molestarme en responder, así que me di la vuelta y me fui. Pero entonces se escuchó un fuerte golpe detrás de mí. Ara Carla, que arrastraba su pierna escayolada para bajarse de la cama, no se sostuvo bien y se cayó. Cayó al suelo y empezó a gatear frenéticamente hacia mí, como una loca. Javier, no te vayas. La secretaria se lanzó a ayudarla, pero ella la rechazó. Esta directora general con solo 20 años de memoria ya no reconocía en absoluto a sus colaboradoras más cercanas. Su rostro estaba lleno de confusión, incomprensión y ansiedad. Ni siquiera las conozco, no las necesito. Javier, espérame, llévame contigo. Tirada en el suelo, gritaba hacia la puerta, sin un familiar a la vista, desesperada clamando por su tabla de salvación, no me abandones. 05. Ya había salido por la puerta de la habitación. Al oír ese alboroto, realmente me volví, sorprendido, para mirar. Carla era una nueva y exitosa empresaria de tecnología. Comenzó desde cero, se hizo famosa joven, a los 25 o 26 años ya se había convertido en una conocida presidenta ejecutiva. Todos la trataban con respeto y la llamaban, señorita Carla. Acompañando a su fama estaban su severidad, su frialdad, su dificultad para tratar con la gente, su distanciamiento. Ahora, estaba tirada en el suelo, sin ninguna dignidad, gateando frenéticamente hacia mí como si le fuera la vida en ello. De repente, volví sobre mis pasos, me agaché frente a ella y le pregunté, ¿realmente solo me reconoces a mí? ¿Quién soy yo? Carla extendió la mano y me agarró del brazo, sin ningún reparo. Temía que volviera a huir. Esta pregunta, Carla la respondió con fluidez. Eres Javier, vives al lado de mi casa, tu padre se llama señor Pérez, tu madre es profesora de secundaria, eres muy alérgico a los cacahuetes y al marisco, con solo un poco, se te hincha todo el cuerpo inmediatamente. Esto
Eso era totalmente correcto. La comisura de mi labio se contrajo. Tú, crees que tienes 20 años, ¿verdad? Entonces piensa, a los 20 años, los dos estábamos en el segundo año de universidad. Mira tu rostro tan avejentado, ¿pareces una universitaria? Carla se tocó la cara y luego me miró. No sé por qué, pero su rostro se sonrojó. Yo, oí al doctor llamarte. Carla, arrastrando su pierna rota, se sentó en el suelo. Su expresión era muy seria y solemne, pero su mirada comenzó a desviarse de un lado a otro. Sé que no tengo 20 años, cuando te vi, lo supe. Cegaramente me golpeé la cabeza y olvidé estos años. Apretó mi brazo y finalmente dijo, tú, ahora eres mi marido. No dije nada. En ese momento, me sentí cansado. Después de todo, antes de venir, había esperado todo el día en el registro civil, donde fui testigo de innumerables parejas convirtiéndose en esposos, e innumerables matrimonios separándose con odio. Allí, me dije a mí mismo que, al separarme de Carla, no debía ser como ellos, llenos de amor, odio y resentimiento. Al final, mi comportamiento debía ser digno. Soy una persona que cuida su imagen, pero no esperaba que Carla, esa estúpida, arriesgara su vida, girara el volante imprudentemente en la autopista y chocara contra la barrera junto con su amante. Así que en ese momento me puse de pie, como Carla me agarraba firmemente del brazo sin soltarlo. No tuve más remedio que levantarla a ella también. Carla, con una pierna escayolada, solo podía mantenerse en pie con un pie. Me observaba con gran cautela, como una bestia herida separada de su manada. Para liberarme, acerqué a la secretaria y le dije, tú eres Carla, tienes 30 años. Ahora eres la fundadora y directora ejecutiva de Grupo García Tecnología, esta es tu secretaria y la asesora legal de la empresa, puedes confiar en ellas. Carla las miró y frunció el ceño. Yo, sonriendo, le dije, aunque no lo recuerdes, felicidades. Carla, a los 30 años, realmente has triunfado. Pero ella solo me miraba fijamente. Dijo, ¿cuántos años llevamos casados? Fui muy paciente, llevamos casados 5 años. Carla calculó mentalmente el tiempo, y su mirada comenzó a perderse de nuevo. Nos unimos después de graduarnos de la universidad. Entonces, ¿tenemos hijos? Guardé silencio un momento. Sí, dije con calma, pero, a los 4 meses, no lo pudimos conservar. Carla retrocedió un paso. Estas palabras la golpearon como una aguja. Instintivamente soltó mi brazo y comenzó a temblar. Pero ella misma no sabía de dónde venía esta reacción repentina. Se quedó allí, desorientada, temblando violentamente. Un dolor repentino la asaltó, destrozando su corazón, hasta el punto de que no podía controlarse. Volvió a agarrarse la cabeza y dijo con dolor, Javier, Yo la miré fríamente, así, impasible, hasta que Carla, abrazándose la cabeza, cayó de nuevo en la cama. Con las manos en los bolsillos, la miré fríamente mientras yacía temblando en la cama del hospital, con el rostro contraído, abrazándose la cabeza y llorando. Los médicos y enfermeras acudieron a atenderla, los demás también estaban desconcertados. En medio del caos, le dije a la secretaria, por favor, reorganice todo, concierte una cita en el registro civil, el próximo miércoles repetiremos el trámite. La secretaria me miró alarmada. Vacilaba, pero no sabía qué decir. Y yo ya me había dado la vuelta para irme. 06. Me casé a los 25 años. El momento no era ni temprano ni tarde, justo cuando éramos más pobres. En ese entonces, no podía reunir ni 100 euros. Así que compré una tarta de fresa de 58 euros, encendí una vela y con eso le pedí matrimonio a Carla. No podía decirse que fuera sencillo. Era bastante miserable. El amor de los demás se consolidaba con flores, anillos de diamantes, cenas románticas. Y nosotros solo teníamos esta tarta. Estábamos apretados en un piso alquilado, comiendo tarta hasta mancharnos la cara, y después de terminarla, para saciar el hambre, entré en la cocina a preparar fideos instantáneos. La cocina era estrecha, toda la habitación se llenaba del vapor caliente que salía de la olla. De repente, Carla entró y dijo, ¿y si nos casamos? Me quedé un momento paralizado y dije, vale. Así, después de terminar los fideos instantáneos, al día siguiente fuimos al registro civil a registrar nuestra unión, convirtiéndonos en esposos legales. Desde pequeños fuimos vecinos, amigos de la infancia. Su corazón era como el mío, desde la inocencia de la juventud, hasta llegar a los 30 años establecidos. No hubo un primer amor idealizado, ni una tetera verde, ni un tercero inesperado. Compartíamos los mismos sentimientos, luchábamos codo a codo. Finalmente, al cumplir los 30 años, mi empresa consiguió varios proyectos gracias a la tecnología, y la inversión llegó como un torrente.
Aprovechamos esta oportunidad para dar un vuelco, convirtiéndonos en los nuevos ricos de la ciudad. Al cumplir los 31 años, pillé a Carla en la cama con su secretario personal. El matrimonio se rompió en el acto. En ese momento, en mi propia casa, Carla yacía en la cama, aún borracha y sin reponerse. Al vernos entrar, ni siquiera sabía qué estaba pasando. Cogí directamente una botella de agua y se la tiré a la cara. Mientras, Luis, envuelto en una toalla, fue acorralado en el baño por mis amigos. Un valiente cuenta con la ayuda de tres. Al ver a tantos de mis amigos valientes, estaba tan aterrido que hubiera querido arrodillarse y suplicar piedad. Fue la señora García quien me pidió que la acompañara. Tartamudeaba: solo soy un becario, ¿cómo podría negarme a mi jefa? ¿En serio? Mis amigos directamente se remangaron, preparándose para actuar. Si hubiera sabido que tenías este talento, te habría transferido al departamento de marketing. Le sonreí, con una sonrisa muy siniestra. Justo a nuestro cliente, el señor Rodríguez, le gustan los chicos jóvenes. Ya que no sabes rechazar a los demás, más vale que sigas así y te hagas con ese contrato. El bono de fin de año no serán solo 10.000 euros. Luis no esperaba que mi forma de pensar fuera tan peculiar. En ese momento, se quedó sin palabras. Al ver que realmente pretendía aprovecharlo como desecho, Luis solo pudo aferrarse a la única toalla que le cubría y defenderse débilmente con una o dos frases: mis sentimientos por la señora García son sinceros. ¡Qué amante tan mediocre! ¡Qué persona tan tonta! En ese momento, incluso me reí de su estupidez, pero inmediatamente dejé de reír, porque Carla se secó el agua de la cara, se vistió y, con calma, se levantó de la cama y me pidió el divorcio. Sí, ella quería divorciarse de mí, sin importar las pérdidas de los bienes gananciales, sin importar las operaciones comerciales de la empresa. Estaba decidida, con la firme intención de quitarme la alianza de matrimonio en 3 meses. Incluso esa misma noche hizo las maletas y se mudó de casa. Yo me enfadé, grité e incluso destrocé la oficina de la empresa, pero nuestro matrimonio ya estaba en ruinas. Esto afectó enormemente mi estado mental. Durante la negociación del divorcio, su secretaria de confianza me tendió una trampa. En el acuerdo de divorcio, la empresa no tenía nada que ver conmigo, solo podía quedarme con 1/3 de los bienes gananciales, incluso la casa que mis padres compraron para nosotros. Carla también quería la mitad. No podía creerlo, pero, llegados a este punto, todo era un desastre. Cuando por fin acepté la realidad y accedí al divorcio, Carla, esa mujer tonta, sufrió un accidente de coche y perdió la memoria. 07. Carla realmente no recordaba nada. Los experiences de todos estos años se evaporaron al instante. Con un accidente de coche, logró literalmente salir medio camino y regresar siendo aún una adolescente. Los asuntos de la empresa, los negocios, todo enredado, no entendía nada. La directora general, con la memoria detenida a los 20 años, solo sabía resolver ecuaciones cuadráticas, no sabía gestionar una empresa. Se sentaba allí, mirando los documentos que le traía la secretaria, con la mente en blanco. Pero, aún me recordaba a mí. Yo mismo ya no recordaba cómo era a los 20 años. Pero Carla a los 20 años era tan vívida y encantadora que era imposible ignorarla. Especialmente porque solo me reconocía a mí. 08. A decir verdad, después de todos estos años, lo único que no me esperaba era que, la secretaria de confianza de Carla tenía un descaro increíble. Después de todo, cuando Carla y yo estábamos en proceso de divorcio, esta mujer me tendió una trampa. Esta secretaria de confianza ayudó en secreto a Carla a transferir las acciones de la empresa, y luego, a través del comité directivo, me expulsó. Perdí la gestión y el control de la empresa, y también muchas acciones. Como resultado, perdí al menos más de 5 millones de euros. De todos los bienes gananciales, solo obtuve 1/3. La última vez en el hospital, solo estaba siendo educado, fingiendo amabilidad. Pero lo que no me esperaba era que ella realmente no se anduviera con rodeos. Esta secretaria de confianza llevó directamente a Carla a mi casa para bloquearme, porque Carla quería verme. La secretaria usó mi nombre como cebo para engañar a esta presidenta mentalmente inmadura, haciendo teatro para participar en una importante reunión directiva. Luego cumplió su promesa y vino a bloquearme. 09. Cuando llegaron, yo estaba mudándome. El día que pillé a Carla siendo infiel, ella directamente se mudó de la casa que compartíamos. Con el divorcio a la vista, yo tampoco podía seguir viviendo allí. Mi amigo me ayudó a encontrar un apartamento. El mes pasado hice los trámites de compra. El resto de las cosas ya estaban casi listas, solo que me daba pena el buen mobiliario de esta casa y pensaba en llevármelo también. Total, estos muebles no eran baratos,
y pronto tendrían un nuevo dueño que se aprovecharía de ellos. Ya que era así, mejor me los llevaba directamente. Así que, al vernos, el ambiente era tenso. La secretaria estaba avergonzada. Después de todo, me había hecho perder tanto dinero. Yo también estaba nervioso, porque estaba robando a escondidas los activos fijos de nuestro matrimonio. Esta vez, la secretaria optó por atacar primero. Activamente me dijo: hermano Javier, ya sabes, yo solo soy una asalariada, cada uno sirve a su señor. La señora García me brindó su apoyo, en asuntos importantes no puedo equivocarme. Le puse los ojos en blanco. Sí, sí, el apoyo de un sabio, el siervo muere por su señor. ¿Y yo soy el que merece sufrir? Ella solo perdió a su jefa, pero yo perdí 5 millones de euros reales. Nosotros dos cuchicheábamos en el balcón, mientras Carla ya había recorrido toda la casa. Al verme a mí y a la secretaria, un hombre y una mujer solos, susurrando cerca, de inmediato se sintió incómoda, se acercó y nos separó. Señalando las cajas de embalaje, me preguntó: ¿esta es nuestra futura casa? Me parece que está muy bien, ¿por qué nos mudamos ahora? ¿O es que nos cambiamos a una más grande y lujosa? La miré y dije: me voy yo, tú te quedas aquí. Carla no lo entendió. Dije fríamente: porque el mes pasado ya firmamos el acuerdo de divorcio. La razón: me fuiste infiel. 10. Nunca me esperé la reacción de Carla. Al oír esto, primero se quedó paralizada, luego se rió a carcajadas, como si hubiera oído el chiste más increíble del mundo, tanto que se sujetó el vientre, con una risa muy sincera. No bromees así, Carla, de 20 años, dijo riendo, ¿cómo podría divorciarme de ti? La miré, con expresión muy serena: no hay banquete que no termine, incluso tú y yo nos separaremos. Imposible. Lo dijo tan rotundamente, casi sin pensar: si dijeras que nunca estuvimos juntos, bueno, pero ya que nos hemos casado, es imposible que me separe de ti. Estas palabras me parecieron graciosas, porque realmente había olvidado muchas cosas. Olvidó la división de bienes que para mí fue cruel, incluso severa y muy desfavorable. Olvidó la expresión fría, silenciosa e insensible cuando puso el acuerdo de divorcio frente a mí. Olvidó que ella misma me dijo: dejémoslo estar, ambos nos liberaremos. La Carla con la memoria de 20 años era así. No recordaba nada, no sabía nada, creía ciegamente que en el futuro, estando juntos, unidos para siempre, nunca nos separaríamos. Así que en ese momento, la malicia bullía en mi corazón. ¿Por qué siempre soy yo, el hombre, quien resulta herido o perjudicado? No, yo también quería herirla, quería hacerla sufrir. Así que le devolví la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué crees que no nos separaremos? Carla me miró. En ese momento, las figuras de 20 y 30 años se superpusieron en ella, fusionándose en una, pero su mirada era tan concentrada y seria. Me dijo con seriedad: porque te he gustado durante tantos años. Después de conseguirlo con tanto esfuerzo, ¿cómo podría soltarte? 11. Al salir estas palabras, la habitación quedó en silencio. La expresión de la secretaria se quebró, sin entender cómo su jefa, con amnesia, parecía obsesionada con el amor y se declaraba frenéticamente a su exmarido. Y yo no dije nada, porque Carla a los 20 años realmente me quería como ella decía. Estas palabras eran ciertamente un poco cursis. Después de decirlas, la propia Carla no pudo soportarlo y, buscando una excusa, se fue a ver la cocina. El balcón quedó vacío, solo la secretaria y yo permanecimos allí. La secretaria miraba mi expresión, sin atreverse a hablar. Sí, ¿qué se podía decir? Felicidades, nuestra jefa vuelve a estar enamorada de ti. Oh, lo siento, la jefa no está bien, pero el proceso de divorcio debe seguir su curso. Nada podía decirse, nada era apropiado, porque esa Carla que me amaba así vivía hace 10 años. Ahora solo había olvidado temporalmente nuestros desencuentros. Por muy hermoso que fuera el sueño, era una burbuja. Cuando lo recordara, todo volvería a su estado original. Carla a los 20 años lo habría arriesgado todo por mí, pero Carla a los 30 ya había agotado su amor, nos mirábamos con desprecio. Incluso ahora, aunque se superponían brevemente, nuestro matrimonio ya era agua vertida. Pero al ver a Carla deambulando por la cocina, de repente sonreí. Esta sonrisa era suave y dulce, como la brisa primaveral, o como si realmente estuviera feliz, hubiera vuelto al periodo de enamoramiento. Quizás la sinceridad de Carla a los 20 años me conmovió. No solo no me mudé, sino que activamente la invité a cenar, sonriente y solícito, me puse a cocinar. Sí, mi mirada hacia ella también era muy tierna, como si estuviera viendo a la persona más amada del mundo. Al principio, Carla estaba un poco abrumada y halagada, pero inmediatamente se armó de valor y se acostumbró. Sí, ya habían pasado 10 años, llevábamos 5 años casados, todos éramos esposos.
¿Qué tenía de malo sentarse a cenar juntos? Al ver su expresión aturdida, mi sonrisa se hizo más intensa. Carla con amnesia también era Carla, Carla con la memoria de 20 años también era Carla. Ya que era Carla, podía modificar documentos legales, podía realizar donaciones voluntarias. Muy bien, pensé, ya sé cómo recuperar los 5 millones de euros que me corresponden. 12. Al principio, cuando se puso en marcha el divorcio, Carla y yo nos enfadamos muchísimo. Realmente fue una locura. Peleamos como si fuera el fin del mundo, como la empresa la habíamos construido juntos. Ahora, al separarnos, se desató una convulsión general. Hasta los empleados se vieron obligados a tomar partido. En cuanto a Luis, como la última gota que colmó el vaso, por un tiempo fue como una rata perseguida por todos. Pero cuando me tendieron la trampa y perdí el control de la empresa, la situación cambió por completo. Después de todo, la situación obliga. Mi matrimonio era solo un asunto mío. Por mucho que los empleados simpatizaran conmigo, también tenían que mantener a sus familias, no podían afectar sus salarios por mí. Así que, aunque menospreciaban las acciones de Luis, también lo aceptaban tácitamente como el próximo jefe. Quizás el propio Luis también lo pensaba. Hasta hoy, Carla y yo, de la mano, entramos en la empresa. Todos se quedaron atónitos. Carla tenía 20 años, justo cuando más me amaba. Aunque ya no era el chico inexperto que ella recordaba, sin uniforme escolar. Ella aún me dedicaba todo su amor. Yo ya no era el chico sencillo de antes. Después de todos estos años, había vivido grandes tormentas emocionantes y, sumado a que la conocía bien, fácilmente logré que se enamorara perdidamente de mí, que se obsesionara y se volviera loca por mí. Esta situación nadie se la esperaba, pero la mayoría de los empleados de la empresa estaban muy contentos por nosotros. Después de todo, muchos eran veteranos de nuestro equipo inicial, fueron testigos de cómo luchamos codo a codo y avanzamos paso a paso. Luego, cuando surgió la crisis matrimonial, también lo sintieron sinceramente por nosotros. Ahora, al vernos reconciliados, les parecía muy bien, pero no todos estaban tan contentos. Esa era la secretaria. Ella llegó a la empresa más tarde, así que lo primero que vio fue la mala relación entre Carla y yo. Ahora, la secretaria veía como Carla, con amnesia, como una tonta, giraba a mi alrededor, esforzándose por ser mi admiradora. La secretaria pensaba que la jefa solo se había golpeado la cabeza, que se le había dañado el cerebro momentáneamente. De un mismo modo, la secretaria también me tenía mucha desconfianza, temiendo que engañara a su jefa con el cerebro dañado y hiciera algo que perjudicara sus intereses. Así que intentó ofrecerle a Carla algunos consejos muy sinceros aunque molestos. Carla sonrió levemente. Luego, montó en cólera al instante, golpeó la mesa, se levantó y echó a la secretaria de la oficina. Incluso estuvieron a punto de llegar a las manos. 13. Lo que la secretaria quería decir en realidad era muy simple. Resumiendo en una frase, jefa, este tipo no es buena gente. La forma de pensar de Carla ahora era más simple que la de ella. Javier no es buena gente, ¿y tú sí? Carla tenía las venas de la frente saltadas, el rostro enrojecido, de pie en la oficina, gritando sin importarle su imagen. Realmente estaba furiosa. Javier y nos conocemos desde hace muchos años, somos vecinos, ¿lo entiendes? Cuando tenía 16 años, mis padres se endeudaron y huyeron, ni siquiera podía pagar la matrícula. Fue Javier quien me mantuvo con todos sus ahorros. Él no desayunaba todos los días, ahorraba dinero para que yo pudiera comer. Carla estaba al borde de la locura, con los ojos rojos, gritó, en casa de Javier tampoco había mucho dinero, cuando sus padres se enteraron, seguro que le reprocharon meterse en lo que no le importaba. Javier se arrodilló y les rogó, les suplicó que me ayudaran, que me dieran una oportunidad. Al llegar aquí, Carla apretaba fuertemente los molares, su rostro estaba rojo de ira, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Llorando, dijo, ¿por qué todos me dicen que él no es bueno? En este mundo, él es la persona que mejor me ha tratado, solo lo tengo a él. Cuando tenía 16 años, mi madre me entregó a los cobradores de deudas, querían cortarme la mano, Javier se interpuso y dijo que si querían cortar una mano, que cortaran la suya. Ustedes dicen que ahora Javier me trata bien solo para apoderarse de mi empresa. Sin Javier, ¿cómo podría tener la empresa de hoy? Mis cosas deberían ser todas para él. La secretaria, salpicada de café, estaba muy avergonzada. Yo, en silencio, estaba fuera de la oficina, escuchando los gritos en el interior. Los empleados que pasaban oyeron esas palabras, con expresiones de asombro. No podían evitar mirarme a escondidas, como si fuera el protagonista de una tragedia. Porque también recordaban cuando, durante el divorcio, me pusieron los cuernos, nos enfadamos muchísimo. Ahora, Carla,
con el cerebro dañado, montaba en cólera, con un amor profundo como el mar, pero cuando estaba en sus cabales, en ese mismo lugar, me había perseguido sin piedad, sin compasión, por mucho amor juvenil que hubiera, así terminaba. No dije nada. 14. Carla todavía quería seguir despotricando, y yo llamé a la puerta, atrayendo la atención de los de dentro. Ya son las 12. Le sonreí. ¿Qué quieres comer? Tengo un poco de hambre. Al oír mis palabras, Carla al instante abandonó su furia y a la secretaria con sus desagradables consejos. Inmediatamente corrió hacia mí, me agarró y salió. Entonces vamos rápido a comer, dijo. Por las mañanas nunca desayunas, ahora seguro que te sientes mal. No importa. Tomé su mano con suavidad y le dije, ellas también se preocupan por ti. ¿Por qué montar tanto escándalo? Mejor no mencionar esto. Al hacerlo, Carla se enfureció de nuevo. Gritó, ¿sabes lo que dicen? Dicen que solo buscas mi dinero, que quieres quitarme la empresa. Sonreí con mucha dulzura y hasta levanté la mano para enjugarme el sudor de la frente. ¿Y si realmente eso es lo que pienso? Entonces te lo doy todo. Carla lo soltó sin pensar, pero si eres Javier, si me pides algo, ¿cómo podría negarme? Al oír esto, mi sonrisa se hizo aún más radiante. Incluso la abracé activamente. Lo sé, le dije al oído, Carlita, eres la mejor conmigo. Al oír esto, Carla casi empezó a flotar. Contentísima, me agarró y salió de la empresa, diciendo que quería comer bien. Y yo la dejé, solo saqué el teléfono y envié un mensaje a mi abogada. El contenido era simple. ¿Tienes listo el contrato que necesito? La otra parte, como abogada profesional y experimentada, no preguntó nada y respondió, ya está listo, todo en orden, esta tarde se puede firmar. Al ver esto, guardé el teléfono y me tranquilicé. ¿Quién sabía cuándo se le repararía de repente el cerebro a Carla? A largo plazo, surgen imprevistos. Tanto en los negocios como en el matrimonio, solo quien actúa primero puede reír el último. 15. Carla pensaba que yo, a los más de 30 años, era maduro y gentil. Estos años me habían cambiado mucho, pero cuando le sonreía, ella creía que seguía siendo su Javier. Sobre estos años en blanco, Carla también sentía mucha curiosidad, me perseguía preguntando de todo. Yo era muy paciente y se lo contaba todo. Al principio, pusimos un puesto y ganamos nuestro primer millón. Compré una máquina estropeada a un chatarrero, la manipulé hasta arreglarla, y la usamos para producir cintas de música piratas, poniendo puestos por toda la ciudad. Luego, nuestro negocio fue tan bueno que creció, así que contratamos a un grupo de subordinados, solo para suministrarles a ellos. La primera semana ganamos 5.000 euros. En el restaurante, con una decoración luminosa y elegante, bebí un sorbo de agua con limón. Dije con suavidad, pero ese tipo de negocio también tenía sus mafias locales. Nosotros, imprudentemente, nos metimos en ello, rompiendo las reglas. Entonces mucha gente vino a nuestra casa con tubos y machetes. Tuvimos que darles la mayor parte del dinero para que se fueran. En ese momento, tú estabas aterrada, llorabas desconsoladamente, pero yo temía que realmente fueran a cortarte la mano, así que, temblando de miedo, me puse delante de ti. Carla creía firmemente en estas palabras, porque yo era Javier. Eran cosas que realmente haría por ella. Ella confiaba en mí, como confiaba en sí misma. Mientras hablaba, ya había cortado el filete de mi plato y se lo alcancé. Amable y considerado, emocionalmente delicado. Así que cada vez creía menos que nos hubiéramos divorciado. ¿Cómo podría divorciarse de mí? Después de tantos años compartiendo penalidades, además nuestro sentimiento inicial era sólido como una roca. Habíamos pasado tantos años juntos. Si le dijeras que, tarde o temprano, llegaríamos a mirarnos con desprecio, a odiarnos, a insultarnos mutuamente, ¿cómo podría creerlo? ¡Qué absurdo! Miré el teléfono, mi abogada ya había llegado a la empresa. En ese momento, dejé los cubiertos, dije que ya estaba lleno, que tenía un poco de trabajo pendiente y que debía regresar a la empresa para ocuparme de ello. Carla se preocupaba mucho por mí. Sin pensarlo, devoró el filete en unos bocados. ¿Qué trabajo es tan urgente? No te deja comer bien, vuelvo contigo a ayudarte. Tú también puedes hacerlo. Dije con voz suave, realmente necesito que firmes. Carla, sin pensarlo, sin mirar, sin usar la cabeza, hizo un gesto con la mano. Con tal de ayudarte un poco, haría cualquier cosa. 16. ¿A qué se llama esto? Se llama que el cielo me ayuda. Hablé en voz baja, mostrando preocupación, sosteniendo firmemente la mano de Carla. Al cruzar la calle, miré a izquierda y derecha, observé durante 5 minutos, y solo entonces me atreví a llevarla. Al subir al ascensor, incluso la hice mantener 1 metro de distancia con los demás. Temía que en el camino ocurriera algún imprevisto,
o que algo le golpeara la cabeza, haciendo que volviera a ser esa mujerzuela infiel que me ponía los cuernos con su secretario, arruinando mis planes. La abogada ya estaba en mi oficina, frotándose las manos, afilando el cuchillo. Varios contratos estaban desplegados ordenadamente sobre la mesa. También preparamos una serie de equipos de grabación de audio y video para evitar que se echara atrás después. Carla, al ver esta situación, no entendía bien qué estaba pasando, pero entendía las palabras escritas en el contrato. Términos como donación, transferencia, renuncia voluntaria, la confundían. Me preguntó, ¿qué es todo esto? No respondí a su pregunta, solo tomé su rostro con suavidad. Le dije, ¿estás dispuesta a darme todo lo que tienes? Carla abrió la boca para responder, pero un dolor repentino le atravesó el cerebro. Este dolor la mareó, incluso le costó mantenerse en pie. Tanteó para sentarse, se sostuvo la cabeza, con un dolor insoportable. Pero yo no la soltaba, seguía preguntándole, ¿estás dispuesta a regalarme tus cosas? A Carla le dolía muchísimo la cabeza, pero aún así, apretando los dientes, me respondió, puedo darte todo lo que tengo. Si no fuera por ti, ya estaría muerta, mis cosas deberían ser tuyas. Intercambié una mirada con la abogada. La abogada comenzó a trabajar rápidamente. Había muchos lugares en los contratos que requerían firma, la abogada ya los había marcado previamente de manera profesional y cuidadosa, en ese momento pasaba rápidamente las páginas, guiando a Carla para que firmara uno por uno. Aunque a Carla le dolía la cabeza, estaba mareada e incluso con ganas de vomitar. Pero con un par de palabras mías la tranquilicé, incluso le di un beso en la mejilla. Entonces, todo mejoró. Ella, como si le hubieran inyectado adrenalina, ignoró el dolor de cabeza, ignoró el mareo. Sin mirar siquiera, tomó el bolígrafo y firmó con rapidez. Una persona pasaba las páginas del contrato, la otra firmaba, la eficiencia era extremadamente alta. Lo veía y me sentía muy satisfecho. La última vez que hicimos esto, incluso llegué a las manos con Carla en el acto. Solo firmar el acuerdo de divorcio nos llevó un mes entero. Y esta vez, Carla firmó todos los contratos en 5 minutos. La abogada ajustó rápidamente los equipos de grabación de audio y video, y sacó el texto preparado para que Carla lo leyera. A Carla le latía la cabeza con fuerza, pero no quería defraudarme, ni menos hacerme sufrir, así que apretó los dientes y aguantó. El asunto estaba a punto de terminar, y todo fue demasiado bien, demasiado perfecto. Enseguida, recuperaría mis activos, mi empresa, mis acciones, y Carla se quedaría en la ruina. En ese momento, la puerta de la oficina, bien cerrada, fue violentamente derribada a hachazos. 17. La escena fue espeluznante. Volaban astillas de madera, la puerta fue violentamente derribada. Los que estábamos dentro quedamos realmente aterrados. Mirando hacia afuera, como era de esperar, era la secretaria de confianza de Carla que venía al rescate. La secretaria, al ver los contratos desparramados por la mesa y los equipos de grabación, enloqueció. Ella ya lo sabía, que yo no era una buena persona. Antes, yo era el loco que enloquecía por todo el mundo, mi apariencia demencial, ese odio, cualquiera que lo viera entendía que ya no había vuelta atrás. Ahora, de repente, había cambiado de actitud, sonriente, dulce y gentil. Era evidente que tenía segundas intenciones. La secretaria, al instante, derribó la puerta, irrumpió y quiso impedirlo. A Carla le latía la cabeza con fuerza. Aún así, se esforzó por ponerse de pie para protegerme y gritó, ¿a qué has venido? Estas palabras enfurecieron a la secretaria. Señalándome ansiosamente, gritó, jefa, él te está engañando, te quiere quitar el dinero. Carla puso los ojos en blanco, pero le dolía mucho la cabeza, ese gesto hizo que su expresión se deformara de dolor. La secretaria, al ver que su jefa realmente no servía, estaba desesperada, pero venía preparada. La secretaria abrió de inmediato la puerta de la oficina y empujó adentro a alguien en silla de ruedas. Jefa, ¿aún no recuerda? Él es Luis, gritó la secretaria, él es su hombre actual. Luis, evidentemente, lo habían sacado a toda prisa del hospital, aún llevaba la bata de paciente. Sus heridas no habían sanado, vendajes y gasas por todas partes, todo desordenado, y su mano derecha, extrañamente encogida y deforme, realmente había quedado discapacitado. Al oír esto, a Carla ya no le dolió la cabeza, alzó la voz y se enfadó, porque estaba a punto de morir de rabia. Señalando a Luis, dijo, ¿estás loco o qué? ¿Abandonaría a Javier por alguien como él? Estas palabras eran realmente hirientes. Luis miró a Carla, aunque él se había acercado a Carla con intenciones ocultas, aprovechando su vulnerabilidad. Y en el fondo, Carla lo menospreciaba. Pero al oír esas palabras, Luis no pudo evitar sentirse incómodo.
dijo en ese momento, S.R.A. García, mis sentimientos hacia usted son sinceros. El nivel de este amante realmente no era muy alto, era realmente estúpido. Por mucho que hablara, solo repetía esa frase, yo ya estaba harto de oírla. Carla parecía haber oído algo completamente absurdo. Incluso lo preguntó directamente, frente a todos, a la vista de todos, señalándome burlonamente, dijo, Javier y yo nos conocemos desde hace más de 10 años, llevamos casados 5 años, hemos compartido las dificultades. ¿Dices que por alguien como él, me empeñaría en divorciarme de Javier? ¿Puedo creer eso? ¿Acaso soy idiota? ¿Qué es él comparado con Javier? Pero lo extraño era que, al decir estas palabras, todo el lugar quedó en silencio. Sí, la pregunta que planteaba Carla era muy aguda y daba en el clavo. Después de tanto tiempo conociéndonos, con un sentimiento más fuerte que el oro, ¿realmente nos separaríamos por un amante de baja categoría, por un don nadie tan estúpido como Luis? No, fue hace mucho tiempo, entre nosotros mismos, que surgieron problemas. Y estos problemas eran como el agua vertida, imposible de recuperar. 18. La secretaria abrió la boca. No supo responder a esa pregunta, y antes de que ella derribara la puerta, ya había marcado un número telefónico. El jefe del departamento de seguridad de la empresa era pariente mío. En ese momento, un gran grupo de guardias de seguridad subió como lobos y tigres, agarraron directamente a la secretaria y a Luis, los retorcieron de brazos y los empujaron hacia afuera. Gracias a ellos, lograron ganar esos últimos 10 minutos para mí. La abogada, con su espíritu profesional al máximo, guió a Carla hasta el final. Cuando se estampó la última huella roja, finalmente se completó la gran tarea. El asunto quedó zanjado. Volví a tener dinero. Guardé esos contratos y las memorias USB con las grabaciones de audio y video, y los encerré en la caja fuerte. Más tarde, esta caja fuerte se depositaría en el banco, nadie podría acceder a ella. Y la abogada se quedaría con las copias para realizar algunos trámites pendientes, permitiéndome recuperar completamente lo que me correspondía. Dinero, acciones, empresa, todo eso me lo merecía. Carla, a los 20 años, solo era joven, no era tonta. Después de todo ese proceso, ya había entendido lo que yo quería hacer, pero aún así, cooperó. Como ella misma había dicho, sinceramente creía que esas cosas me pertenecían, porque yo era Javier. Así que, si yo le pedía algo, ella definitivamente me lo daría. Solo que tenía una duda en su corazón. Con expresión vacilante, me preguntó, ¿de verdad ese hombre era mi amante? ¿Cómo podría buscarlo a él? Era como si hubiera oído algo absurdo. Si ya te tengo a ti, ¿cómo podría buscarlo a él? Lo has olvidado. El asunto había terminado, ya no sentía ganas de seguir engañándola. Fui muy directo con ella, entre nosotros todo terminó hace mucho tiempo. Déjame pensar, probablemente empezó cuando perdimos al niño. La miré con calma y dije, Carla, ¿aún no recuerdas? Mi hijo, lo mataste con tus propias manos. 19. Este fue el primer paso hacia la destrucción de nuestro sentimiento. Pero, antes de ese niño, las contradicciones entre nosotros ya eran muy agudas. Carla alguna vez tuvo una familia muy feliz y armoniosa. El señor García se dedicaba a los negocios. La señora García era profesora de música, sabía tocar el piano. Su familia era adinerada, cálida y armoniosa. La señora García sentada junto a la ventana tocando el piano, Carla y el señor García jugando en la sala. Esta escena siempre la recordaba, pero todo se desvaneció. Cuando Carla tenía 16 años, el señor García invirtió y fracasó, acumulando una gran deuda, y la señora García optó por divorciarse de él. El hogar desapareció, su padre huyó esa misma noche, y la señora García, sin el vínculo matrimonial pero aún perseguida por las deudas, en el momento crítico, empujó a Carla para que asumiera la responsabilidad. La señora García, al borde de la locura, gritó que ya se había divorciado. ¿Acaso no tiene una hija? Vayan a buscar a su hija. Todos los problemas cayeron sobre Carla. Esos acreedores, para amenazar al señor García y que regresara, afirmaron que le cortarían una mano a Carla. El padre de Carla nunca volvió. Lo que pasó después, mejor no hablar. Yo me convertí en la persona más importante en la vida de Carla. Juntos, apoyándonos mutuamente, compartiendo penalidades, llegamos hasta hoy. El día que nuestro emprendimiento comenzó a tener éxito, su padre regresó. Todos estos años, el señor García había sufrido muchas penalidades en el exterior, cuando regresó incluso cojeaba de una pierna. La señora García llevaba años casada de nuevo. Ahora tenía una nueva familia feliz, e incluso había tenido hijos. En teoría, la familia de Carla, en cierto sentido, estaba completa de nuevo.
lo que compensaba en parte su vacío. Pero en ese momento, su familia también enfrentaba un gran problema. El hijo de un inversor se llevaba muy bien con Carla, tenían una relación muy cercana, ambigua. Frente a esta apuesta que solo traía ganancias y no pérdidas, el señor García, como hombre de negocios, deseaba con impaciencia que su hija aprovechara esta oportunidad. Después de todo, yo solo era un chico pobre que había empezado desde cero, mientras que el otro era un heredero rico y auténtico. Una carpa saltando sobre la puerta del dragón, nada más que eso. Él esperaba que su hija tuviera una buena vida. Pero Carla y yo ya llevábamos tiempo casados en secreto. La razón por la que no habíamos hecho pública nuestra relación marital era para facilitar nuestro trabajo. Pero a ojos de los demás, Carla era una mujer ejecutiva, y muy guapa. ¿Quién no querría conquistar a una mujer tan excelente? Durante todos estos años, tanto la señora García como el señor García habían sentido mucho remordimiento hacia su hija, especialmente después de experimentar los altibajos del mundo empresarial. Carla había sufrido muchas penalidades, había sido perjudicada tanto abierta como secretamente. Ella era callada, fría, estricta, distante. Yo, en cambio, que estaba con ella, me volví más flexible, mundano, astuto. Nuestra unión originalmente era muy buena, pero la oferta que extendía ese inversor era aún mejor, podía hacerla ascender directamente de clase social. Los padres de Carla, por supuesto, conocían nuestros años de sentimiento. Simplemente no sabían que estábamos casados. Así que, en privado, hablaron conmigo varias veces, esperando que yo renunciara a Carla. En momentos de emoción, la madre de Carla usó su propio ejemplo como prueba. Dijo que, en cuanto el padre de Carla quebró, se divorció de él inmediatamente, para no ser una carga para ella. Ahora creía que yo debería hacer lo mismo, no ser un lastre para Carla. ¿Cómo puede alguien impedir que su amada se dirija hacia alguien mejor? En ese entonces, acababa de terminar un proyecto, había trabajado horas extras como un loco durante varios días, estaba agotado, opaco, sin energía. Me senté frente a ellos, con una sonrisa forzada. No le impido dirigirse hacia alguien mejor, le impido cometer bigamia. Esto le sorprendió completamente. Y yo, sin rodeos, saqué mi teléfono y les mostré la foto de nuestro certificado de matrimonio. Fue una victoria absoluta. Carla es muy buena, pero hay muchas mujeres buenas. Dije, incluso si ahora se divorcia de mí y lo intenta, una mujer divorciada, quizás no le interese a los demás. Y además, esta empresa la construí yo, si me voy, me llevaré la mitad. Esto cortó de raíz todas las posibilidades. Dejó a los padres de Carla mirándose el uno al otro, sin saber qué decir. Y también les creó resentimiento hacia mí. Carla me amaba mucho, pero yo no era el yerno que ellos deseaban. Después de todos estos años, Carla y yo habíamos estado juntos, compartiendo la vida y la muerte. Desde lo más profundo de mi corazón, sentía que no solo era el hombre de Carla, sino también su compañero de lucha más importante. Pero los padres de Carla eran personas tradicionales, que creían en la superioridad del hombre y la inferioridad de la mujer, que el marido debía ganar dinero y la esposa debía quedarse en casa disfrutando. Ellos no aprobaban mi forma de ser. Al contrario, me guardaban aún más rencor. Después del asunto del inversor heredero, pensaban que yo había arruinado a Carla. ¿Por qué no podía Carla ser una señora adinerada, tranquila y feliz? ¿Por qué tenía su preciosa hija que ir a trabajar todos los días? En la familia, cada día había discusiones. Los padres de Carla discutían conmigo, Carla discutía con ellos, yo discutía con Carla. Mis padres también se unían a la batalla. Era un sinvivir. Mis padres pensaban que, después de todos estos años, Carla y yo ya habíamos sufrido suficientes penalidades. Mi padre gritó, en su momento, ustedes dos abandonaron a su hija y huyeron, y ahora vienen a darse ínfulas. Pero los padres de Carla no pensaban igual. Creían que yo no era digno de Carla, me menospreciaban, y además querían que les regalara mi mitad de la empresa. La crisis familiar duró unos 3 o 4 años. Por muy bueno que fuera el sentimiento, no podía soportar ese desgaste. Pero un día llegó un punto de inflexión, porque Carla estaba embarazada. Un embarazo inesperado. Originalmente no quería tener ese hijo, porque durante ese tiempo, Carla y yo habíamos empezado a distanciarnos. La madre de Carla tenía problemas cardíacos, creía que yo no debería ser tan duro con su madre. Y después de quedar embarazada, los padres de Carla me atormentaron como locos, hacían todo lo posible para obligarme a transferir todas mis propiedades a nombre de Carla y de los padres de la familia García, obligarme a renunciar a todo. Yo no acepté. Al final, optaron por el método más extremo. Un día, después de salir del trabajo,
tomé el ascensor al segundo sótano de la empresa, preparándome para conducir a casa. De repente, un grupo de personas salió corriendo, me puso una bolsa en la cabeza, me agarró y me metió en un coche. Después de tantos años en los negocios, había enfrentado muchas represalias. Inmediatamente, luché con ellos sin vacilar. Durante la pelea, el padre de Carla me dio un fuerte puñetazo en la cabeza, justo en la sien. Sangré profusamente por la nariz, en ese momento caí de espaldas al suelo, viendo todo blanco. Sí, quedé tirado en el suelo, sin poder moverme. Cuando recuperé la conciencia, descubrí que todos se habían quedado quietos. Todos me miraban con expresión de pánico. Sus gorros y mascarillas ya habían sido arrancados, revelando sus verdaderos rostros. Eran parientes de Carla. Y yo, tirado en el suelo, sangrando profusamente por la boca, los ojos, los oídos y la nariz, con una apariencia espantosa. Va a haber una muerte. Alguien gritó alarmado, fuiste tú quien dijo que había que darle una lección, y ahora va a haber una muerte. Nadie se atrevió a seguir actuando. Al final, fueron los guardias de seguridad de la empresa quienes me llevaron al hospital. Mis padres también se enfurecieron. Nunca habían estado tan furiosos. Yo era el hijo único. Cuando insistí en estar con Carla, incluso trabajé para ayudar a pagar las deudas de su familia. Después de tantos años, haber sufrido tanto, ya estaban muy descontentos con Carla. Así que, después del incidente, mis padres llamaron a la policía sin dudar, revisaron las grabaciones de seguridad y quisieron mandar al padre de Carla a la cárcel. En ese momento, Carla se arrodilló y suplicó a mis padres que fueran compasivos. Está bien, los perdono. Mi madre, con lágrimas en los ojos, sentada junto a mi cama de hospital. ¿Y por qué tus padres no perdonan a mi hijo? ¿Qué ha hecho mal mi hijo? Sí, no es un heredero rico. Pero después de todo lo que ha hecho por ti en todos estos años, ¿no tienes conciencia? Me suplicas que perdone a tus padres, pero ¿y tú? Cuando golpeaban a mi hijo, ¿dónde estabas? Cada palabra era una puñalada. Carla, temblando de pies a cabeza, arrodillada en el suelo, pálida, pero con firmeza, dijo palabra por palabra, él es mi padre, no puedo verlo ir a la cárcel. Si no lo perdonan, abortaré y me divorciaré de Javier. Mis padres, al oír esto, enloquecieron. ¿Qué sentido tenía tener una nuera así? Al final, nadie pudo disuadirlos. Mis padres denunciaron firmemente al padre de Carla, negándose rotundamente a reconciliarse. Finalmente, lo declararon culpable de lesiones intencionadas, y el padre de Carla fue a la cárcel. Y Carla cumplió su palabra, fue sola al hospital y se sometió a una cirugía, deshaciéndose del niño. Su corazón era realmente despiadado. Por este incidente, nuestro sentimiento se enfrió. Discusiones interminables, torturándonos mutuamente cada día. Por no mencionar que su padre aún no había salido de la cárcel. ¿Cómo podíamos estar juntos? ¿Cómo podíamos enfrentarnos el uno al otro? ¿Cómo podíamos reconciliarnos? Un espejo roto se convierte en 1000 pedazos, incluso si hubiera un Dios en la tierra, sería imposible devolverle su estado original. En mi corazón, odiaba a Carla, odiaba a sus padres. Claramente, los dos estábamos bien, pero sus padres insistían en criticar mi origen humilde, despreciarme por no ser un heredero rico, y obligarme a transferirles todas mis propiedades. ¿Por qué? Con solo una palabra de sus padres, yo debía entregarlo todo. Yo no era esa clase de persona. Javier es un buen hombre, en mi sangre hay fuego, viento, cuchillos y maldad. La situación se intensificó y empeoró directamente. Me negué a ceder, me negué a perdonar. Al final, perdimos a nuestro hijo. Carla perdió a su padre una vez más. En nuestros corazones, nos guardábamos ren mutuo, nos culpábamos mutuamente. Así que discutíamos, nos insultábamos, nos maldecíamos, con el rostro enrojecido, furiosos. El sentimiento se desvaneció paso a paso, hasta que, al final, pillé a Carla en la cama con su secretario personal. En ese momento, solo sentí alivio. Atrapado en esta relación tortuosa, ya estaba cansado, y ahora, finalmente, con la entrada de un tercero, la situación se desmoronó por completo. Nuestro matrimonio, por fin, había llegado a su fin. Por supuesto, nunca pensé, en toda mi vida, que algún día volvería a ver a la Carla de mi juventud, a esa mujer que más me amaba. Porque, en nuestra juventud, no sabíamos que algún día llegaríamos a este punto, pero todo ya era irremediable. 20. Los hechos demostraron que yo tenía razón al actuar primero, porque, justo después de que yo me quedara con todas las posesiones de Carla, Luis enloqueció. No podía tolerar que Carla se burlara de él así en público, menos aún permitirse cargar con una mujer que no tenía nada. Después de tanto esfuerzo, ¿era para esto? A Carla le latía la cabeza, salió aturdida, preparándose para ir al hospital. Luis también debía regresar al hospital.
La secretaria conducía, ellos dos iban en la parte trasera. Todos en el coche guardaban silencio. Al ver a Carla en ese estado de aturdimiento y dolor, Luis, de repente, enloqueció. Estaba tan lleno de odio que extendió la mano, abrió la puerta del coche y empujó a Carla. Mientras el vehículo estaba en movimiento, la puerta se abrió de repente, y además, un empujón intencionado. Aunque la velocidad no era alta, Carla, completamente desprevenida, cayó con fuerza. Afortunadamente, no había muchos coches en la carretera, por lo que no perdió la vida bajo las ruedas, pero su cabeza golpeó con fuerza la zona verde al borde de la carretera. ¿Estás loco? La secretaria frenó en seco, consternada. Gritó, la señora García te pidió que arruinara su relación, que se divorciaran, no que acabaras con su vida. Y Luis, sentado en la parte trasera, reía desgarradoramente, como un demente. Se rió a carcajadas, y esa vieja bruja te pidió que echaras a Javier de la empresa, lo lograste. Locos, todos están locos. La secretaria salió rápidamente del coche a socorrer. Carla ya estaba completamente flácida, tirada al borde de la zona verde. Bajo su cabeza, un charco de sangre, sin saber si vivía o moría. 21. Acababa de dejar la caja fuerte en custodia en el banco. Volví a recibir una llamada del hospital. La primera vez, Carla chocó con el coche contra la barrera. Esta vez Carla golpeó la cabeza contra la zona verde. No se podía negar que era increíble, y también un poco estúpida. Al principio no quería ir, pero las insistentes llamadas de la secretaria me tenían harto. Al final fui. Pensaba que quizás Carla, con 20 años, era un poco difícil de manejar y que yo debía ir al hospital para tranquilizarla. Así que cuando llegué rápidamente al hospital, preparado para calmarla, al descorrer la cortina, vi unos ojos serenos y cansados. En ese momento, me quedé paralizado. Carla yacía en la cama del hospital, la cabeza vendada con un grueso vendaje. Yo me quedé a cierta distancia, sin hacer ningún movimiento, sin decir nada, porque entre nosotros, desde hacía mucho tiempo, ya no había nada que decir. Al final, dije cortésmente, S.R.A. García, ¿cuánto tiempo? Ella no dijo nada, solo me miró con esos ojos serenos y cansados. Recupérese bien, dije cortésmente, nos vemos el próximo miércoles en el registro civil, que no haya más imprevistos. 22. Arrestaron a Luis. Eso fue algo que nunca esperé. Su acto de locura hizo que la policía interviniera en la investigación y de paso, profesionales restauraron la grabadora del dashboard del último accidente de coche de Carla. Esa grabadora registró la discusión entre ambos. Luis, histérico, Carla, despectiva. Y también me enteré de una información importante. Luis fue invitado por la madre de Carla, era hijo de la mejor amiga de la señora García, y esperaba con ansias deshacerse de mí para convertirse en el yerno de una familia adinerada. Y la secretaria también fue contratada por la madre de Carla, su trampa contra mí fue premeditada. Pero Luis estaba loco. En la autopista, extendió la mano y le arrebató el volante a Carla. El vehículo iba a alta velocidad, la dirección se desvió, y chocó directamente contra la barrera, volcando inmediatamente. Luis iba en el asiento del acompañante y resultó gravemente herido. Esta vez, su locura logró meterlo en la cárcel. Al enterarme, me sentí complejo. El amor de los padres por sus hijos, tratando al hijo de otros como si no fuera humano por el bien de su propia hija. Quizás la señora García simplemente no está destinada a tener una relación. En este momento, estábamos a las puertas del registro civil, con nuestros documentos en mano, esperando a que llamaran nuestro número. Dije con sarcasmo, básicamente, todos los hombres que encuentras están un poco locos. O locos por el trabajo, o locos por el amor. En el futuro deberías fijarte mejor, buscar un heredero guapo, rico y apuesto que satisfaga a tus padres. Solo no sé qué hijo de familia tendrá la mala suerte de ser tu bestia de carga. La herida en la cabeza de Carla aún no estaba curada, vendada con una gruesa capa. En el registro civil, había quienes se casaban, quienes se divorciaban, y nunca faltaban las risas, los gritos y los insultos. Mi sarcasmo era simplemente inútil. Ella me miró, serena, cansada, pero a la vez confusa. No sé en qué estaría pensando, quizás se había golpeado la cabeza. De repente me preguntó, ¿me odias? Yo le devolví la pregunta, ¿tú no me odias a mí? Ella negó con la cabeza, no. Yo me reí, entonces te doy las gracias. Dije sinceramente, después de todo, ahora eres tú quien se va con las manos vacías. Y en el siguiente momento, algo que nunca esperé, Carla, mirando el certificado de matrimonio en sus manos, de repente tomó mi mano. Su tono era suave, cauteloso, casi suplicante. ¿Podríamos no divorciarnos? ¿Podemos empezar de nuevo?
Dios mío, realmente se había golpeado la cabeza. Mi mirada cambió un poco. ¿Es que has vuelto a perder la memoria? No, Javier, dijo, en ese momento pensé que iba a morir, todo lo pasado desfiló ante mis ojos como una linterna mágica. Yo te fallé, ¿podemos empezar de nuevo? Frente a su petición, no respondí. En cambio, le pregunté, ¿sabes qué estaba pensando cuando tuviste el accidente? Carla negó con la cabeza, indicando que no lo sabía. En ese momento, estaba sentado allí. Señalé un rincón del registro civil. Te esperé 4 o 5 horas, y no viniste. ¿Lo sabes? Cuando supe que habías tenido un accidente y perdido la memoria, pensé, ¿por qué no te moriste? Carla se quedó paralizada. Yo me reí. Si hubieras muerto en ese accidente, yo habría heredado toda tu fortuna, y nadie pensaría que soy digno de lástima. Si hubieras muerto en ese momento, habría sido el mejor final. ¿Me preguntas si te odio? ¿Cómo no podría odiarte? Tengo 30 años, me pusiste los cuernos, me expulsaste de la empresa, perdí mi carrera, perdí mi familia, toda una vida de sufrimiento en vano. Tus padres me humillaron, me hicieron daño. Tú también, en casa, en nuestro hogar matrimonial, te acostaste con otro hombre. ¿Me preguntas si te odio? Ojalá murieras en este mismo instante. Me reía a carcajadas, hasta que me salieron lágrimas, sin saber de qué me reía. Quizás me reía de su estupidez y de su presunción de poder volver atrás. Carla se quedó allí, sin poder decir nada, hasta que nos quitaron los rojos certificados de matrimonio y nos entregaron el de divorcio. Quedé satisfecho. Al irme, subí al coche y la vi aún en el mismo lugar. De repente, me volví y le dije, si realmente no lo entiendes, puedes odiarme. Me quedo con la mayor parte de los bienes gananciales, es lo que me debes. Si no estás de acuerdo, demándame. Estas palabras hicieron temblar a Carla de Hateto. Ella me miró, como si la Carla de 20 años y la de 30 se superpusieran en ella, pero sus labios temblaban y su persona estaba demacrada. A los 20 años, nuestro amor era más fuerte que el oro, a los 30, aún éramos ricos. Ahora, ella lo había perdido todo. De ahora en adelante, me iré para siempre de su lado. Ella se quedó en el mismo lugar, viéndome alejarme en el coche, sin volver la cabeza ni una vez. Así sé. La historia no es larga, ni difícil de contar. Nos conocimos, amamos sin poder estar juntos. En el futuro, ella seguirá su camino, y yo iré hacia mi vida. La mayor lástima del mundo es que tuvimos un buen comienzo, pero no una despedida adecuada. Aunque hace muchos años, cuando aún éramos jóvenes, creímos que podríamos acompañarnos mutuamente a través de miles de montañas y ríos. Fin.